El día 17 de febrero de este año, en una zona del Biobío, una región de Chile, desaparece el pequeño Tomás Bravo, un niño de 3 años, que luego de salir a buscar unos animales con su tío abuelo, se pierde en el predio familiar. Y después de 9 días, el viernes 26 de febrero, fue muerto a 2 kilómetros de su casa. Según las primeras pericias policiales, fue objeto de agresión sexual antes de morir por asfixia. La policía sigue investigando este caso hasta hoy. Y precisamente en este día se cumplen 2 meses ya de esto y no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió en aquella fatídica tarde de febrero. En este caso del pequeño Tomás, la gente del pueblo, indignada, salió a pedir justicia a las calles, a protestar, para implorar por Tomasito. Hermanos, así como ellos, son cientos de miles de personas en el mundo que imploran justicia para sus casos y aquellos derechos vulnerados, madres asesinadas por sus esposos, pandillas que de pronto se atraviesan en medio del camino para robar el vehículo de las personas, personas asesinadas para robarles a veces un miserable celular. Las personas que cometen estos hechos en muchas ocasiones escapan y no son descubiertos posteriormente en la investigación. Otras veces también se logra la captura de ellos, pero finalmente no se encuentran pruebas suficientes en su contra y quedan en libertad. Otras veces también la causa se dilata en el tiempo hasta que finalmente prescribe, porque queda fuera de plazo, según los tribunales, como sucedió con un sacerdote acusado de pedofilia, que pese a tener todas las pruebas en su contra de su culpabilidad, quedó libre, porque ya la causa estaba fuera de plazo. Mientras esto ocurre, queridos hermanos, las víctimas y sus seres queridos de todas estas fechorías sufren y siguen implorando por justicia. Y aquí nos hacemos unas preguntas. ¿Por qué tantas personas están sufriendo injusticia en el mundo? ¿Por qué la justicia se aleja cada vez más de las personas? Sin duda, queridos hermanos, que son preguntas inquietantes. Mi mensaje de esta tarde abordará 7 puntos para ver lo que hay detrás de estas injusticias y veremos también cuál es la solución que nos ha preparado Dios en el futuro. Mi mensaje lleva por título en esta ocasión: Nuestro mundo de injusticias. El primer punto que vamos a analizar tiene que ver con una premisa básica en lo que es la justicia. El primer punto es: sin verdad no hay justicia. Cuando sabemos de estos hechos trágicos a través de las noticias, todo ello nos lleva a meditar en algo que es bastante simple. ¿Acaso los seres humanos no tenemos la capacidad para impartir la justicia? ¿Por qué, pese a la acción de los tribunales, y si bien es cierto, digámoslo, no siempre actúan con justicia, pero poniéndonos en el mejor de los casos, cómo podrá ser reparado el pasado de los hechos y sus consecuencias? ¿Cómo borraremos los traumas y consecuencias psicológicas
de aquellas víctimas que sufrieron por la injusticia de otros, aquellos niños inocentes, el pequeño Tomás, aquellos jóvenes que tenían toda una vida por delante, la del esposo o esposa, la de aquellos padres, la del anciano. ¿Cómo? Si observamos el caso del pequeño Tomás y el de tantas otras personas, lamentablemente los tribunales de justicia no pueden hacer nada para borrar lo que sucedió en el pasado. Y humanamente hablando, hermanos, el pasado no puede ser borrado. Los traumas, los sufrimientos que provocaron los actos de injusticia, es más, el cuerpo del pequeño Tomás, pese a haber sido encontrado, permanece aún en el servicio médico legal y continúa siendo sometido a diferentes pericias policiales. Ni siquiera ha podido ser sepultado en forma digna. La madre del niño y los familiares son sometidos a una serie de preguntas hasta el día de hoy, una y otra vez, a través de la televisión. En cada una de ellas reviven la pesadilla de la desaparición. Y en general, las víctimas de violaciones y abusos, luego de denunciar los hechos, son sometidos a extensos interrogatorios por abogados defensores, por psicólogos, y nuevamente reviven después en el juicio todos los detalles horrorosos de la cual fueron víctimas. Esto es terrible, hermanos, terrible. Y se supone que es el mejor sistema de justicia que tiene el ser humano. Y nuevamente nos preguntamos, queridos hermanos, ¿es esta la justicia? ¿Es esto la verdadera justicia? La palabra de Dios, la única autoridad para decirnos las cosas, describe en sus páginas excepcionalmente lo que sucede en nuestros días. Cuando el derecho y todo lo que vemos en el mundo, cuando la justicia se han ido muy lejos. Vamos al libro de Isaías por un momento, allí en el capítulo 59. Y en el versículo 14 de Isaías 59 leemos lo siguiente. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. ¿Cuántas cosas encadenadas están expresadas aquí en este versículo? Pero reflejan de alguna manera lo que sucede en el mundo de hoy, porque el derecho de las personas, la justicia y la equidad están atadas como si fuera un solo paquete a lo que es la verdad. Y si no hay verdad en lo que se hace, bueno, entonces estas tres cosas fallan. Y sin excepción, la justicia también deja de ser. Por lo tanto, si queremos que este mundo sea un mundo justo, equitativo, donde además se respete el derecho de todas las personas, necesitamos fundamentalmente tener la verdad. Esa es la clave. Pero lamentablemente, el ser humano no tiene la capacidad para tener por sí mismo acceso a esa verdad. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, y en el versículo 37,
allí en el momento en que Jesús era interrogado en el pretorio por Pilato. Y allí en Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Luego de escucharlo, Pilato, tal vez de no entender a ciencia cierta lo que Jesús expresaba, en el versículo 38, él responde o con una pregunta. Juan 18:38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La Biblia declara de sí misma en Juan 17:17 que la palabra de Dios es la verdad. Y Jesucristo, aquí en su plática con Pilato, confirma el concepto expresado en Salmos 119, 151, que dice, cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Los hombres han estado desde tiempos inmemoriales buscando la forma de saber cuál es la verdad absoluta de las cosas. Pero en realidad nunca, como raza humana, como seres humanos, hemos tenido éxito en nuestros razonamientos. Y al contrario, siempre el ser humano ha tenido en poca estima la palabra de Dios. Desde ese punto de vista, es fácil entonces explicarse por qué el derecho, la justicia y la equidad no son parte de nuestra sociedad. Porque en realidad la verdad ha tropezado en la plaza y ha sido pisoteada por el ser humano. La verdad de Dios, queridos hermanos, no está en los razonamientos del ser humano, ni en sus sentimientos. La verdad de Dios no se encuentra en las universidades, pese a que algunas de ellas llevan el nombre de algunas entidades del cristianismo tradicional. No está la verdad en ellos, no está en Satanás ni en sus demonios. La verdad de Dios proviene solo de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿y quién saldrá adelante y prosperará? ¿A quién le irá bien en la vida y tendrá paz? Solamente aquel que conoce la verdad y la practica. Simplemente aquel que escucha el llamado de Dios. Vamos entonces a un segundo punto de análisis acerca de este mundo de injusticias y la causa de que haya injusticia. El punto número 2 es causa de la injusticia. La historia, que es muy importante para analizar los hechos, nos demuestran que lo que ocurre en el mundo de hoy en realidad no va a mejorar por sí solo, no va a mejorar por sí mismo. La razón es que este mundo es hasta hoy un territorio gobernado por Satanás. Algunas personas podrán preguntarse, de hecho algunos amigos me han dicho más de alguna oportunidad, ¿cómo es que siempre le echan la culpa de todo a Satanás? Primero, corroboremos esta aseveración de culpabilidad. En la segunda carta a los hermanos de Corinto, Pablo es claro en señalar la causa de esta falta de verdad y justicia en el mundo. Hablando aquí de los incrédulos, vayamos a 2 Corintios en el capítulo 4.
Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al respecto, me gustó mucho el análisis que hiciera la semana pasada en su mensaje el señor don Armando Orrego. Él indicó, hablando acerca de este mundo que está gobernado y bajo la influencia del maligno, el Dios de este siglo. Y él afirmaba ahí en su mensaje que Satanás es padre de mentira, es el Dios de este mundo y ha sido homicida desde el principio. Y también la Escritura dice que no hay verdad en él. Entonces, él decía que todo lo que vemos en el sistema, en nuestra sociedad, es un fiel representante de sus principios. Y nosotros vemos como en realidad Satanás impone su gobierno en el mundo. Es como una especie de dictadura. Los hermanos que han vivido alguna vez en dictadura, nosotros sí también vivimos durante los años 70, 80, vivimos en dictadura y sabemos cómo actúan en realidad las dictaduras. Primero cegando el entendimiento, haciéndose dueño de las comunicaciones, y así poco a poco van ocupando todos los estamentos de la sociedad. Y después de todos los años de historia humana, entonces el hombre está ya absolutamente engañado y se hace parte de esa dictadura sin ni siquiera notarlo. Es más, son partícipes y al servicio de los designios de Satanás. Esto me trae también un recuerdo en el libro de Víctor Frankl, allí cuando estaba él en uno de estos campos de concentración nazi, y allí parte de sus congéneres, otros judíos del pueblo también estaban a su cargo y cometían los mismos abusos, los que eran llamados los capos. Y entonces ellos estaban al servicio de los nazis en ese momento. Bueno, nosotros por la vida vemos que la mayoría en realidad son los capos, aquellos que están al servicio de Satanás. Ahora, ¿cómo partió esto? Bueno, aquí vemos que no todo fue culpa de Satanás. Desde luego que hay responsabilidad nuestra como seres humanos. Y lo podemos leer aquí en el libro de Génesis, el momento en que el hombre decide no obedecer a Dios. Allí en Génesis, en las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 3 y versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. El árbol que Dios les había dicho que no tomaran ni comieran. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A veces el hombre se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tantos desastres? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué el estado caótico de las cosas? Y todo tiene un origen en una mala decisión. Avanzando aquí al versículo 16, como consecuencia de aquella mala decisión, Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Desde entonces, el hombre se ha quedado sin la ayuda y guía de Dios, tan necesaria en nuestros asuntos. Algo que nosotros sabemos que es de vital importancia debido a nuestras limitaciones. Y sin esa ayuda sobrenatural, entonces el mundo queda a merced del Dios de este mundo. Si nosotros nos fijamos, hermanos, el mundo de hoy, en cuanto a la forma de cómo se gobierna, está dividido en estados y naciones, y que tienen un sistema gubernamental basado en poderes. Y allí tenemos entonces los poderes públicos, que son normalmente las distintas instituciones que controlan la vida pública, y el Estado de Derecho. Y podemos ver que los poderes de un Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el ejecutivo se encarga de administrar los bienes y de proveer los servicios públicos, así como el ver que las leyes sean ejecutadas. El poder legislativo se encarga de las leyes en sí, legislar, redactar, y por último el poder judicial las interpreta y las hace respetar, pero también a veces las invalida. Todos estos mecanismos que les acabo de mencionar en forma básica y simple están conformados por personas, seres humanos, y que en el fondo no lo saben todo. Hacen una ley y al poco tiempo la están cambiando. Están también sujetos a los impulsos de la carne, a lo físico. Por eso que vemos tantos hechos de corrupción, también en estas altas esferas de los poderes de un Estado. Y como todo ser humano, por último, están bajo la influencia directa de Satanás en sus asuntos. Finalmente, hermanos, como en la película esta del Señor de los Anillos, donde cada ente de la sociedad se les había dado ciertos anillos, pero había un anillo que controlaba todo lo demás. Por último, vemos que Satanás es quien controla todos estos poderes. Por ejemplo, las comunicaciones. Él es el príncipe de la potestad y del aire. En el mundo, entonces, podemos ver que la justicia está en manos de muchas personas que a veces abusan de su cargo. Hacen las leyes y luego ni ellos mismos las respetan. Acá en nuestro país hemos visto legisladores o diputados, senadores, personas que han sido sorprendidas sin portar su permiso en cuarentena. Y ellos mismos han ejecutado todas estas leyes. Abusan de su cargo. Además que gozan de fueros, a veces de por vida. Y no se les puede culpar así como así. Primero hay que destrabar ese fuero que les hace como una inmunidad en lo que hacen. Y además no le rinden cuentas a nadie. Hay una parábola aquí en el libro de Lucas. Podemos ir allí al Lucas en el capítulo 18. Lucas 18, y aquí habla de uno de estos jueces que, siendo injusto, una persona falible, sin temor de Dios, él se negaba a hacer justicia a una viuda, pudiendo además hacerlo. Sin embargo, ante la insistencia de la viuda y la molestia que esto provocaba en él, decidió por fin hacer lo que correspondía. Partiendo aquí en el capítulo 2, en el versículo 2 de Lucas 18, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, como aquellas personas que andan en cuarentena sin su permiso, habiendo hecho ellos mismos las leyes. El versículo 5 continúa diciendo: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La enseñanza aquí, la hemos escuchado antes, es como un juez siendo injusto puede atender las súplicas de una viuda por su insistencia, pese a que este hombre era una persona injusta. Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios justo y perfecto atenderá también nuestras súplicas? Pero también esta parábola, aquí en otro entendimiento, nos muestra una realidad que se da en el mundo de hoy, donde los encargados de hacer justicia muchas veces dilatan las cosas o hacen la vista gorda de situaciones que ellos pueden resolver en el momento. Pablo se refiere a estos jueces como injustos. En la primera carta a los hermanos de Corinto, primera de Corintios, en el capítulo 6, y ahí parte con una pregunta. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En las Sagradas Escrituras vemos que Dios constantemente insta a su pueblo a hacer juicios legales correctos, sujetos a la verdad. Podemos ir allí al libro de Zacarías, uno de los últimos libros de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Zacarías en el capítulo 7 y versículo 9. Así habló el Eterno de los ejércitos, diciendo: juzgad, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahora nosotros sabemos bien que el juicio verdadero no es 100% factible mientras estemos en la carne. Solo Dios tiene esa capacidad de ver un asunto en forma completa y no parcial. Todos vemos una parte solamente de la verdad, muchas veces, y suele suceder también con mayor razón en el ser humano natural. Entonces, esto nos lleva a otra de las causas de este mundo de injusticias. Es acerca de nuestra visión limitada de la realidad. El punto 3 es una visión limitada. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él hace una declaración que ejemplifica la capacidad que tenemos los seres humanos de ver las cosas, aun cuando se trate de personas convertidas. Vayamos ahí a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Y versículo 12, dice: aquí está la razón. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sabemos que esa condición va a llegar en un futuro. Si alguien nos mostrara, por ejemplo, un papel en blanco y nos pregunta: ¿de qué color es esta hoja?, ¿podríamos aseverar que es blanca?
¿Cuál es el blanco verdadero? ¿Cuál es el tono que representa la blancura perfecta? Entonces, con seguridad, estaríamos horas y horas sin ponernos de acuerdo en cuál es el tono que representa el blanco. Como solución, ¿qué ha hecho el ser humano? Ha establecido cánones para en el fondo ponerse de acuerdo acerca de algo. Entonces ellos dicen, de acuerdo a un patrón, dicen, este es un blanco invierno, es un blanco más gris, etc. Y respecto al gobierno, nos preguntamos, ¿cuántos sistemas de gobierno hay en el mundo? Se crean partidos políticos que ofrecen maravillas a las personas cuando son gobierno. Y entonces descubrimos que la mayoría de aquellas promesas chocan con la realidad de las cosas. Los gobiernos humanos nunca han podido tener éxito pleno en su gestión. De hecho, se gobierna con el oficialismo y la oposición. Y en las cámaras legislativas se votan, se aprueban y rechazan acuerdos. Cuando se es oposición, se critica al gobierno de turno. Y cuando la otra parte gobierna, es criticado por las mismas cosas que ellos criticaron anteriormente. Sin embargo, hermanos, esto redunda en fracasos y más fracasos. Cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que esto en realidad no será así en un futuro, cuando Dios restaure su gobierno aquí en la tierra, donde por fin veremos la justicia y equidad en los caminos del hombre. Los sistemas legales de hoy muestran lamentablemente lo febles que son. Han pasado ya varias semanas del crimen de Tomasito. La madre pide justicia a través de los medios televisivos y allí tienen el cuerpo de Tomás, haciendo pruebas de ADN. Trajeron peritos extranjeros y también han reconocido que se han equivocado. Se culpó a una persona en los primeros días y luego se le deja libre por falta de pruebas. Y pese a todos los medios tecnológicos de que disponen, no pueden aún saber quién es el culpable o qué ocurrió con Tomasito. La Biblia nos dice que el ser humano en realidad tiene muchas limitaciones. Uno de los 10 mandamientos dice que no debemos dar falso testimonio. La mayoría de los tribunales de justicia recurren precisamente a los testimonios de las personas acerca de un caso. A menudo las personas entregan una versión de los hechos y que a veces en una segunda instancia puede sufrir variaciones. Y eso se debe a algo que es muy relevante. Se debe a nuestra memoria, que a veces es muy inexacta. A veces nos parece que algo ocurrió de una forma, pero frente al hecho dudamos. La defensa en un juicio busca precisamente, los abogados defensores buscan que las personas que atestiguan un hecho duden incluso de lo que ya han declarado en una primera instancia. Entonces buscan confundir a las personas acerca de los hechos, de la realidad que han vivido. Y esto es realmente terrible. Recuerdo que en alguna oportunidad, cuando yo trabajaba en una empresa eh, del rubro del papel, sorprendimos a un ladrón que había abierto mi automóvil y estaba sacando la radio. La tiró, sacó cables, rompió todo. Y entonces los guardias de seguridad de la empresa llegaron, lo tomaron y lo dejaron allí en custodia hasta que llegara la policía. Bueno, el policía que se lo llevaron y uno de ellos me dejó citado a un juzgado donde me iban a tomar declaraciones.
Y yo asistí, por supuesto, y luego me llevaron a una ronda de presos, que yo le llamaba, donde debía identificar a quién había provocado el daño en el automóvil. Me hicieron mirar por una pequeña abertura y pude ver ante mí a unas 5 personas jóvenes, las cuales tenía que identificar al culpable. Bueno, ante mí vi jóvenes muy parecidos, con los mismos cortes de cabello, y sinceramente era una situación muy difícil, porque no lograba recordar quién era exactamente el que había cometido eh, el hecho. Es por eso, hermano, que en el ámbito laboral, los procedimientos o los contratos deben quedar por escrito, debido a esta limitancia, ¿no es cierto?, que tenemos. Lo que no está escrito no vale, y es uno de los lemas de quienes trabajan en estos ámbitos de los procedimientos. En nuestro caso, es Dios quien nos ha ordenado que entreguemos siempre un verdadero testimonio, debido a lo que esto realmente implica. Porque una parte importante de la verdadera justicia depende de aquello. Vamos entonces a un cuarto punto de análisis y tiene que ver con los recursos que exige el mundo de hoy para intentar hacer justicia. El cuarto punto es justicia que requiere tiempo y dinero. Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas judiciales, legales, en nuestros países es que tratándose de hechos probados de injusticia, a veces son cosas obvias, quienes sufren los efectos, los atropellos o vejámenes, tienen que invertir tiempo necesario para probar estos hechos, para ir en pos de la justicia. A veces los juicios duran años, años. Incluso las personas mueren hasta, hasta antes que pueda haber una solución. A veces hay personas que han sido acusadas también injustamente y pasan la mayor parte de su vida en la cárcel. Lo hemos visto, personas de más de 30 años en una cárcel, habiendo sido acusados injustamente, hasta que por fin la justicia se hace presente para liberarlos. El problema es quién les devuelve a ellos ese tiempo perdido. El otro aspecto también importante, aparte de tener el tiempo necesario, es contar con los recursos necesarios para pagar abogados o tener dinero suficiente para solventar el tiempo que dejan de trabajar por esto de los trámites involucrados. La estadística dice que un gran porcentaje de personas no siguen una causa por este motivo y los culpables quedan sin castigo. A veces ni siquiera la denuncian las personas, porque ya ellos saben lo que va a pasar, necesitan tiempo y dinero. También una persona con dinero, si es culpable, puede zafar de problemas con mayor facilidad, cuando a veces efectivamente es culpable. Hay abogados de prestigio que son muy caros en el medio, pero en realidad son muy buenos en esto de saber todos los recovecos y todos los resquicios legales posibles, ¿no?, y para lograr buenas defensas. Yo tengo aquí en mis manos una noticia que yo he seguido por tiempo, y se trata de un señor de las altas esferas del deporte, de aquí en nuestro país, y este señor fue acusado de corrupción, y realmente fue encontrado culpable eh, por las leyes norteamericanas. Este señor la sentencia cayó sobre él el año 2015. Allí el 2015 debía conocer su veredicto, pero él fue a través de estos abogados de prestigio aplazando la lectura de la sentencia, no el juicio, o sea, no el castigo.
Entonces así se la ha llevado año en año y ya tenemos hasta el 2021 ya en 9 veces se ha aplazado la lectura de su sentencia. Y él sigue libre, disfrutando de una vida eh, en otro lugar, y aún no se hace justicia frente a este hecho, que ya fue probado. Ya estamos a 2021 y todo esto, y él fue acusado el 2015. Entonces vemos a veces esto que se produce cuando alguien tiene dinero y buenas defensas, puede hacer lo que quiere con la justicia. Es cierto que en algunos países existen los servicios gratuitos para quien no posee los medios, y que esto es lo que ofrece el Estado. Pero aún así hay cosas que para las personas con menos recursos son más prioritarias, como por ejemplo mantener el empleo, por lo que escandaloso que podría ser, la seguridad para su familia, por posibles venganzas de quienes son acusados. Esto me recuerda, esta semana acá en Chile hemos tenido noticias día tras día, eh, muy complicadas, y ha estado de moda hace unas ya par de meses, y con mayor insistencia, personas que aprovechando que el dueño de casa no está, simplemente ellos llegan, se toman la casa, le cambian las chapas y los tribunales no logran expulsar posteriormente a los intrusos de su casa, porque la ley no tiene facultades necesarias para ello. O sea, es increíble, pero es así. Personas que se quedan viviendo en una carpa mientras contemplan con impotencia cómo personas se adueñan de sus cosas y las destruyen. Esto es terrible. Pero Dios, en su infinita misericordia, condena absolutamente todas estas situaciones. A veces, cuando las personas sin recursos son sobrepasadas, desechadas, a menudo estafados, como estos casos, sin proporcionarles justicia, juicios a veces largos, sin resultados. Vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 5, y versículo partiendo en el 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todos se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice el Eterno, y de tal gente no se vengará mi alma. Es impactante lo que dice el versículo. Por otro lado, hay personas que se hacen ricos estafando a otros y que a veces sobornan a los funcionarios públicos, y las causas finalmente son archivadas sin ver jamás la justicia. Vamos al libro de Isaías, un poquito más atrás. En el capítulo 1 de Isaías precisamente, y versículo 23. Dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, y llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, eterno de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces esto es un tremendo consuelo,
leer esta escritura, porque sabemos, hermanos, que esta justicia finalmente llegará cuando sea instaurado el reino de Dios en la tierra, en un futuro no muy lejano. Y esto nos lleva a un quinto punto para analizar un poco nuestro presente. El quinto punto es nuestro presente mundo malo. ¿Qué es lo que nos muestra la realidad actual? Hoy nos muestra a personas ricas explotando a los pobres. Vemos en las noticias a entrenadores, sacerdotes, a profesores abusando de niños. Vemos también secuestro de personas, como aquella joven de la iglesia, que alguna vez fue secuestrada y no se supo noticias posteriormente de ella. Policías que se supone están para defender la justicia, haciéndose parte de la injusticia. También vemos a personas luchando contra las injusticias y siendo derrotados por ellas. Este es un panorama, como ver tal vez una síntesis de lo que pasa en este mundo. Y resulta a veces perturbador realmente comprobar que algunos que han practicado la injusticia durante toda su vida, que a veces fueron culpables de asesinatos, llegan hasta el final de sus vidas disfrutando sin ver jamás truncados sus malos caminos. Y además exigiendo derechos. Mientras que otras personas mueren jóvenes. Policías que defendieron un asalto. Policías jóvenes que cayeron abatidos. Lo que uno puede concluir, observando las noticias y haciendo un análisis de este mundo presente, uno puede concluir de lo que sucede en el mundo. Es que mientras el gobierno de Dios no sea instaurado en la tierra, el mundo actual no tiene la capacidad de hacerlo mucho mejor. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, describe precisamente esta condición del mundo moderno. Vayamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy en día los lugares que menos se pensaba, nosotros lo hemos vivido aquí en esta comuna de Maipú, acá en Santiago. En los lugares que menos se pensaba, se sabe de tiroteos, asesinatos de personas en plena vía pública y a plena luz del día. Ayer vimos en las noticias cómo una persona era ejecutada por otros cuando intentaba salir de su casa. Lo acribillaron y posteriormente los mismos que iban a mucha velocidad impactaron con un bus y también murieron. En el versículo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 3, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y muchos de estos malvados que se toman las calles son solo muchachos. Como uno de ellos que cuando su madre lo vio en la televisión, porque hay cámaras de seguridad que a veces captan estos momentos, entonces la madre lo vio en estas cámaras de seguridad y se dio cuenta que se trataba de su hijo de 15 años, que justo lo había sorprendido, con su pandilla asaltaba con violencia a una persona robándose su auto. Y con todo el dolor de su corazón, lo que ello significa, lo entregó a la policía. Llevó a su hijo y lo entregó a la policía. Ella puso por delante la justicia por sobre su hijo. Y fue un momento desgarrador.
la madre llorando allí, porque ella decía que había hecho todo lo posible por darle una buena educación, pero en realidad es uno de los casos raros y es uno de los buenos ejemplos que aún quedan en este mundo. Y en el versículo 3 continúa diciendo esta segunda carta de Pablo a Timoteo: sin afecto natural, implacables, implacables. Hoy día ya los ladrones no tienen ningún miramiento y disparan. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es una señal de que estamos viviendo realmente en el último tiempo. Hoy día la maldad no se ve expresado de la manera que se está expresando ante nuestros propios ojos. Los asaltantes de hoy o quienes cometen actos de injusticia ya no temen las consecuencias. No vacilan en disparar. El otro día mirábamos a una persona que fue a la casa, llamó al joven de ahí y le disparó. No le importó nada que lo llevaran preso, nada. Y a veces también ocurre que por cosas insignificantes han muerto personas. En el día de ayer, una persona en una moto se acerca, encañona a una persona para pedirle su celular. Le tiró el celular, lo revisó, no le gustó el celular, era de muy poca gama y se lo devuelve. ¿Qué mundo estamos viviendo? En el versículo 4 continúa diciendo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Sabemos que en este mundo no todos son inocentes, pero también sabemos que no todos son culpables. De hecho, hay acusaciones de violaciones, por ejemplo, donde algunos hombres han sido acusados injustamente, solo por el testimonio de la persona aludida como víctima. Por eso los tribunales de justicia deben asegurarse que lo expresado por las víctimas sea la verdad de los hechos. Las víctimas deben ir una y otra vez a contar lo que les ha sucedido. Para algunas personas es volver a vivir el trauma y el dolor, pero para otras personas es volver a entregar un falso testimonio. Lo terrible aquí es que efectivamente el ser humano, influido por Satanás, haciendo su voluntad de injusticia, puede mentir para defenderse y para culpar. Hay una escritura que está ahí en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar al Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8, y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ahí lo que les decía hace un rato atrás: sin justicia, sin verdad no hay justicia. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces se produce muchas veces en los tribunales lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 18, donde la víctima se convierte en victimario a través de su testimonio. Allí en Proverbios 18, se los leo desde aquí, el versículo 17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Es por eso que vemos que en este mundo de Satanás, muchas veces también las personas inocentes, por el testimonio de otros, y es necesario a la vez decir que son necesarias estas reglas legales de interrogatorios y pruebas destinadas a hacer justicia, donde la víctima muchas veces revive también el horror de su vejamen,
estando presente en la reconstitución de escenas y en todo un aparataje que se monta, donde incluso hacer justicia significa dañar más aún a las personas agredidas. De todos modos, de todos modos, es lo mejorcito. Es el mejor sistema que el hombre ha desarrollado. Nadie puede negar que al menos el ser humano le ha puesto empeño, creando leyes, haciendo juntas y buscando soluciones. Pero debemos decir con firmeza que es un sistema injusto, donde a veces los tribunales no le dan a todas las partes los debidos derechos. En realidad uno debiera estar agradecido cuando los gobiernos le dan a las personas la oportunidad de ser escuchados y defenderse en un debido proceso. Las Sagradas Escrituras apoyan cuando en una causa hay un debido proceso, algo que se hace en forma correcta, donde todos tienen la oportunidad de presentar sus argumentos. Vayamos ahí a Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 17 y versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es por eso que la justicia de este mundo tiene esa tardanza. Esa es la causa en sostener una verdad. Porque acerca de todo lo que se hace, el análisis de ADN muchas veces, investigaciones forenses, reconstrucción de escenas, interrogatorios, se utiliza a profesionales, psicólogos, todo tiene el objetivo de no cometer una injusticia peor. Lamentablemente, no existe otro mecanismo humano para hacerlo mejor. Y por ello, de todos modos, es costoso, consume tiempo y sufren hasta las personas inocentes y la propia víctima de la injusticia. Veamos entonces a continuación, como punto número 6, hablando aquí de las injusticias, para meditar acerca de la injusticia más grande que se ha cometido. El punto número 6 es la más grande de las injusticias. Cuando entendemos todo esto del presente, de nuestro mundo malo, no podemos siquiera tener justicia a la manera de Dios. Meditamos en todo lo que significó la desobediencia a las leyes perfectas de Dios, en aquella mala decisión que tomara el ser humano en el inicio de esta historia. Todo lo que acarreó que el ser humano tomara el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquel árbol tan atractivo a la vista, pero tan terrible en sus consecuencias. Nos damos cuenta que la advertencia de Dios, allí en Génesis 2:17, cuando dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, que también lo ha explicado el señor Mario Hernández, hablando que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, precisamente se cumplió. Adán no alcanzó a cumplir los 1000 años y en ese día precisamente murió. Si entendemos esto, nuestra meditación nos llevará a pensar que lo único que nos queda es pedir a Dios misericordia. Misericordia. Y allí recuerdo el mensaje que nos entregó, el primer mensaje del el señor Jean-Pierre, Georges Jean-Pierre, que hablaba precisamente y muy bien documentado acerca de este tema. Un Dios de amor, que amó tanto al ser humano, que de igual manera nos dio esa opción de salvar aquella pena de muerte por esta misericordia, piedad. Y allí en Juan, en el capítulo 3, versículo 16,
3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace un par de semanas conmemoramos precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de Pascua y panes y levadura, que ha sido muy especial por todo esto que está pasando en el mundo. Fue algo hermoso vivirlo en familia, juntándonos con diferentes hermanos. Y aquí conmemoramos ese momento. Aquel ser divino que estuvo dispuesto a morir en lugar nuestro. Él pagó la pena de muerte por usted y por mí. Él fue perfecto, el Cordero de Dios. Nunca hizo nada que mereciera la muerte. Él nunca pecó. Como hijo de Dios, en realidad su vida es mucho más valiosa que todas las vidas humanas juntas. Y al entender todas estas cosas, comprendemos también que la muerte de Jesús es el acto de injusticia más grande que ha existido y existirá. Porque Él además se entregó como una ofrenda voluntaria para el perdón de nuestros pecados. Y pese a todas nuestras rebeliones, estuvo dispuesto a ofrecernos una posibilidad sin siquiera merecerla. El último punto, hermanos, era necesario mencionar aquello de las injusticias, la más grande de todas. El séptimo punto de esta entrega es la justicia verdadera en el futuro. En realidad yo les he relatado cosas trágicas y les he contado cosas y hechos que han ocurrido recientemente en las noticias alrededor nuestro. Pero ustedes pueden ver que también está ocurriendo en todas partes en el mundo. La gente protestando, gente cometiendo fechorías. Pero siempre es bueno entregar un punto que nos eleve el ánimo. Y este séptimo punto de esta entrega sí es una muy buena noticia para todos nosotros, hermanos, para no quedarnos con todas estas malas noticias, porque por sí mismo este punto es más valioso que todos los demás. Hermanos, hay dos cosas que debemos estar seguros. La primera es que el hombre no va a revertir las cosas en cuanto a la forma de hacer justicia. Aun cuando se lograran siempre niveles óptimos, ideales, lo mejor, en equidad, y optimicemos todos los procesos, que es eso lo que ellos estudian en cuanto a las leyes. Pero hay una segunda cosa que también debemos estar seguros, es que algún día la luz de la justicia nos alcanzará. Y será cuando Dios intervenga en los asuntos del hombre y venga en su reino. Allí las cosas sí que van a cambiar y por fin tendremos la verdadera justicia entre nosotros. Dios no va a permitir que se establezcan los procedimientos actuales humanos, donde el daño se produce de todas maneras para las personas que sufren, se haga o no justicia. El libro de Isaías nos habla y nos lleva a aquel momento en el futuro de cómo será esta verdadera justicia. Isaías en el capítulo 11 y versículo 9. Versículo 9 de Isaías 11 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Qué hermoso es saber que ya no sucederán actos de justicia donde la víctima es además torturada por los procesos, en donde debe revivir una y otra vez el horror de lo que le ha sucedido. La acción para impartir justicia en el mundo de mañana siempre será preventiva, con instrucciones firmes, sólidas,
llenas de amor, correctas, acerca del modo de vida que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántas personas han infringido la ley a causa de sus heridas mentales, por ejemplo? Traumas desde pequeños, donde no se enmendó ni se corrigieron sus pasos. Errores en la educación, que a veces las personas las llevaron a convertirse en psicópatas, por ejemplo. El método divino de hacer justicia es saber la verdad real sobre cualquier asunto. Muchos temas legales dependen de alguna corazonada en la actualidad, de los jueces, de los abogados, de los testigos, de lo que creyeron ver en los demás. Salmos 44:20 nos dice, hablando de actos de injusticia que podemos cometer, por ejemplo, cómo olvidarnos del Creador, el dador de la vida. Es un acto de injusticia. Y Salmos 44:20 dice, si no hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno. Y aquí podemos agregar todas las injusticias de que podemos tener memoria. Estos son solo ejemplos. Y en el versículo 21 de Salmos 44, Dios nos hace una pregunta. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y allí está una de las verdades más grandes. Para Dios no hay secretos acerca de una verdad oculta. Para Dios todos somos iguales ante la justicia. En el mundo algunas personas con dinero ni siquiera hacen acto de presencia en los tribunales de justicia, porque sus abogados se encargan de todo. Pero para Dios no hay acepción de personas y la justicia realmente será diferente también. Vayamos al libro de Isaías, la última escritura de esta entrega. Isaías en el capítulo 11. Isaías 11 y versículo 4. Partiendo aquí desde la segunda parte del versículo 3. Isaías 11. Partiendo de la segunda parte del versículo 3, dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Queridos hermanos, para concluir, uno se queda pensando en estas cosas. Para concluir, vivimos en un mundo de injusticias. ¿Qué duda cabe al respecto? Donde los inocentes sufren y la forma de hacer justicia del ser humano no apaga aquellos llantos de impotencia. El pequeño Tomás deberá seguir esperando para que se haga justicia. La buena noticia es que Dios enjugará toda lágrima en el futuro y traerá la verdadera justicia. Cristo murió por la injusticia del hombre y será Él mismo, precisamente, quien restaurará la justicia aquí en la tierra. Esa es la buena noticia. Cuando venga a establecer el futuro reino de nuestro Padre.